Bueno, bienvenidas y bienvenidos a una nueva clase de Historia del Arte de la Biblioteca del Congreso de la Nación. Mi nombre es Anabela Sánchez y hoy estamos en la sala pública de la Biblioteca del Congreso en Hipólito Yrigoyen 1750, donde antes funcionaba la caja de ahorro. Y hoy tenemos entonces la sala pública. Y hoy nuestro tema va a ser la pintura del rococó. Les cuento, es mucha la pintura del rococó. Así que hoy no vamos a terminar de hablar de pintura, pero nos vamos a meter. Vamos a tener a 3 artistas del rococó y a uno que es coetáneo de los otros 3, pero que de rococó nada. Porque esto es lo interesante, ¿no es cierto?, la complejidad de fenómenos artísticos donde tenemos propuestas, pero a la vez tenemos algunos otros artistas que no pueden estar más lejos. Para ponernos entonces en tema, recuperemos una cosita que teníamos nosotros planteada la semana pasada, que era el tema de la regencia. ¿Se acuerdan? Que teníamos entre la muerte de Luis XIV y el inicio del gobierno de su bisnieto Luis XV, un periodo dado que Luis XV tenía muy poca edad, creo que tenía unos 7 años o 5 cuando hereda el trono, un periodo entre 1715 y 1723 que se llama la regencia, en donde brilla este señor, el regente, que era un sobrino de Luis XIV, a ver si estaba viendo medio rara yo la imagen, el duque de Orleans. Este señor gobierna y muere en 1723 y declaramos en ese momento convenientemente la mayoría de edad de Luis XV y ahí arranca propiamente su reinado. En la regencia, bajo este señor, ocurre el abandono de ciertas costumbres bastante rígidas impuestas en la última parte del gobierno de Luis XIV. Luis XIV, que tenía todas las miradas puestas sobre él, como buen rey Sol que fue, cuando se casa ya con su segunda esposa, Madame de Maintenon, que era muy devota, él también se vuelve muy devoto y entre la parte más mojigata de ella y esta centralidad de él, se desarrolla un conjunto de situaciones protocolares, de reglas, etcétera, bastante denso, bastante pesado, que no es solamente la levé. ¿Se acuerdan cuando se despertaba el rey y andaba por ahí seguido por todo su séquito, por todas partes en el palacio, con todas las reglas que esto implicaba? Sino muchas otras cosas en realidad. O sea, el teatro, por ejemplo, de la época estaba regido por reglas muy estrictas. Ya, por ejemplo, toda la acción, y a veces hablamos de una acción complejísima, tenía que tener unidad de tiempo. Esto quiere decir, la acción tenía que ocurrir durante un solo día, unidad del lugar, en un solo espacio, una sola habitación, ¿no? En el jardín, en la playa y luego dentro de la casa. Y unidad de acción, o sea, no importaba si los personajes secundarios tenían cosas para decir también, porque no, unidad de acción. Y como esas otras cosas, un montón de situaciones que yo llamaría protocolares, pero bueno, no sé si son protocolares, son, bueno, reglas muy específicas. Cuando pasamos al periodo de la regencia, el duque de Orleans aligera esas situaciones y empieza entonces un cambio de paradigma, entre otras cosas artístico. Y el rococó, como algo ya hemos compartido la vez pasada, significó un contraste entre el arte más pomposo y más pesado al gusto de Luis XIV, ejemplificado por la figura de Charles Le Brun, con la de propiamente el arte rococó que nos aprestamos a ver. El primero de los artistas que tenemos que compartir es Antoine Watteau, mejor dicho, quien va a pintar muchas escenas llamadas de fiestas galantes. Esto es, en jardines tenemos montones de situaciones de parejitas
que se miran, que se entregan cartitas, que van hacia el horizonte, situaciones románticas. Esta es una de ellas, me pareció muy simpática. La propuesta embarazosa, se conoce a la obra, en donde tenemos a los protagonistas, en donde este señor ofrece su mano y la chica parece que más bien se retira, o está sorprendida o no quiere saber nada, para el entretenimiento de los otros tres personajes que están ahí. Como ven, en cuanto a temática y en cuanto a cómo está representada la obra, ese elemento tan pomposo y simbólico que teníamos bajo Luis XIV, no estaríamos viéndolo por ahora acá. Watteau realmente va a brillar durante el periodo de la regencia, muere muy joven, muere a los, creo que 36 años. Pretende el Prix de Roma, el premio de Roma, poder viajar a esta ciudad. No lo va a lograr, otros artistas, como luego veremos, sí. Y acá ya sí me encuentro con algo que podría llegar a calificar de pomposo. Estamos ante una situación mitológica, pero miren ustedes la liviandad con la cual tomamos los temas. Acá tengo a Afrodita y Cupido, o bueno, mejor dicho, Venus y Cupido, Eros y Afrodita. ¿Por qué liviandad? Porque en lugar de tomar, primero, es una de las grandes diosas realmente ella, pero no estamos ante situaciones, de una importancia mitológica, narrativa, esencial. Venus le sacó a Cupido su arco, así que él está, dame mi arco, estamos en esta simpática situación. La mitología, podríamos decir, reducida a una simpática situación. Y como esto, todo. Van a ver que los dioses así más notables quedan bastante en la heladera durante un buen tiempo, y los que van a aparecer de los dioses mitológicos son los dioses del amor y correrías de tipo erótica. Entonces, como esto que estamos viendo acá. Formato oval, que van a ustedes ir observando, es un formato que es muy propio del barroco. Y acá no estamos hablando de barroco, estamos hablando de rococó, pero es lo más parecido al barroco que podemos encontrar en Francia, porque recordarán ustedes que compartíamos la vez pasada que mientras que otros países están innovando en el barroco, Francia estaba enamorada de un gusto más clásico. Y ahora, en cambio, en época más tardía, siglo XVIII, Francia toma elementos que podríamos considerar más barrocos, entre otros el gusto por el formato oval, que ya lo vimos con Bernini, no sé si se acuerdan el año pasado, Bernini, Borromini, mucho óvalo veíamos. Otra vez, una diosa, pero no estamos viendo un episodio específico, como que por ejemplo ella está bañándose y es espiada por, creo que es Acteón, un cazador, que ella después lo convierte en ciervo y él es destrozado por sus perros. No. Vamos a sacar a Acteón y vamos a dejar solamente la situación voyeurística de observar a una mujer bañándose. Y voy a decir desde ahora, respiro tranquila, porque no es una mujer común y corriente, es una diosa, es Venus, así que tiene una excusa. Le dio calor después de tanta cacería, se sacó todo y se pone a bañarse. Gran excusa en realidad del artista para pintar una temática que consumían en todo caso ciertos caballeros de la época, en sus propios gabinetes particulares. La obra, sin embargo, más famosa de Watteau no es esta, pero se le acerca porque el título es el mismo. Esta es una elaboración de la obra más famosa suya, que es El embarque hacia Citerea. En este caso el título es el mismo, Embarque hacia Citerea, pero tomado de una manera menos libre que como vamos a ver en un ratín. Acá fíjense que parece haber un tratamiento con dos paletas diferentes, una más cálida y terrosa, otra más fría y más etérea.
en donde acá los personajes se aprestan a subir a un barco. Personajes vestidos a la moda del momento se van a subir a un barco y están acompañados de múltiples amorcillos. Acá hay unos que vuelan inclusive con arco y con una trompetita. ¿Qué género es este? Es una fiesta galante, bueno, bien emparentado a través del pincel del mismo artista, pero otra vez está lindo cuando nos encontramos ante palabras que ya no me alcanzan, porque eso significa que estoy innovando. Tengo que inventar un nuevo nombre para este tipo de pintura. ¿Por qué digo que las palabras no me alcanzan? No sé si estoy ante una escena mitológica llena de amorcillos o ante una escena de género, porque la gente es gente común y corriente. Entonces, fíjense que se me mezclan dos elementos hasta entonces separados, lo mitológico con lo pedestre, común y corriente, de gente que se va a subir a un barco. Con más romanticismo va a ser tratado en la nueva elaboración de este mismo tema, que es esta imagen. Esta es una de las dos versiones que tenemos del embarque hacia Citerea. Citerea es la isla en donde Venus pone pie por primera vez. Acá estoy poniendo el nacimiento de Venus que ha pintado Sandro Botticelli en 1482. Cuando nace Venus de la espuma del mar, en contacto con los genitales cortados de Urano, ella es llevada hacia tierra y cuando se baje de la ostra y apoye pie en tierra, ese lugar es la isla de Citerea, que está al sur del Peloponeso. Bien, entonces acá estas parejas se embarcan hacia la isla de Venus. Vamos a acercarnos. Varias parejitas bajan de la isla y van muy abrazados y contentos, dirigiéndose hacia más abajo que está el barquito. Acá veo la proa y amorcillos por todas partes. Acá veo a un muchacho semidesnudo, que tal vez esa sea una de las representaciones del amor también, Eros, que tiene distintas formas. La manera de representar este cuadro, a diferencia de la anterior, fíjense, es mucho como más lírica. Fíjense lo que es el paisaje. Acá predomina mucho más la mancha que la estructura, como teníamos en la obra de recién. Hay una figura escultórica de una herma, esto quiere decir parte estípite, parte columna, pero bueno, el estípite es una forma específica de columna que culmina en una parte figurativa que representa a la diosa Venus, y voy a reconocer que es Venus por las rosas, que son su atributo. Otras florcitas, estas son como de una enredadera, y el carcaj con flechas de Cupido. Acá hay un pequeño cupidito, parece que también a los pies de la parejita. Entonces, vamos hacia Citerea. La obra parece que también ha sido leída con la duda, rica duda, de ¿vamos hacia Citerea o de Citerea nos vamos? Porque la chica que es la figura principal, ¿no es cierto?, mira hacia atrás. En la otra versión, vamos un momento a la otra versión, hay un cierto aire de melancolía en donde dejo la isla del amor y vuelvo a la triste, triste realidad. Así que esta es una de las dos versiones, ahí tienen ustedes la otra. Esta está en Alemania. Hay algunas diferencias, fíjense en estos chiquitines que aferran a la parejita, no se rompa la parejita, cambia la escultura.
Acá Venus está, como veíamos hace un momento, sacándole el carcaj con flechas a Cupido. Basta, Cupido, suficientes flechas por hoy. Y mientras tanto, pequeños erotes, que son estos amorcillos, revolotean por ahí. Bajan las parejitas y van a un barco bastante más definido que el anterior, me parece. A ver, sí, digo bien, ¿no? En esta versión, la del Louvre, el barco es apenas esto que se ve acá, que es bastante poco. En esta otra versión es bastante más fácilmente interpretable, ¿no? Así que vamos a subirnos al barco e ir o venir de la isla de Citerea. Y esta versión fue convertida en grabado, lo cual es lindo porque justamente el siglo XVIII va a ir empezando a indagar en la cosa, el XVII también, pero más todavía en el XVIII, ¿no? De la popularización de elementos culturales. Hago un cuadro que es exitoso, puedo empezar a pensar en reproducirlo en forma de grabado para tener una tirada amplia, artística también. Entonces, fíjense qué interesante, la obra es grabada en espejo, es copiada en algún tipo de soporte, el que ustedes quieran, y ¡pum! Entonces me queda invertida la acción, el barco está de este lado, y acá noto que después, si quieren, puedo volver y mostrarles que también en el cuadro aparece este Cupido, que ustedes verán que está por disparar una flecha, pero al revés, con las plumas por delante. Bueno, esto es algo interesante porque disparar una flecha de plomo o una flecha de oro asegura el amor, flecha de oro, romper una pareja, flecha de plomo. Y otra posibilidad también para romper pareja o para que haya desprecio directamente es disparar la flecha al revés. Así que este Cupido está por tirar una flecha al revés a alguna de estas múltiples parejitas enamoradas. Seguramente por eso Venus le anda sacando a la escultura de Cupido el arco. Deja de tirar flechas a tontas y a locas. Hermoso grabado, ¿eh? Y ahí llegamos a la escultura que nos quedó del otro lado. De Watteau no se sabe mucho sobre su formación. Se sabe que intenta ganar el Prix de Roma, que no lo consigue, que llega en segundo lugar. A ver, acá estaba el angelillo con la flecha al revés. Pasa que la imagen no es la mejor del mundo. Y que muere muy joven, tal vez de saturnismo, o sea, por el empleo de la pintura blanca, blanco de plomo, o por algo pulmonar, que ahora no me puedo acordar cómo era. Muere jovencísimo. Esta es su última obra, preciosa obra, en donde saca una pared y nos muestra un mercado de arte, una galería, la galería de un tal Gérisson, en donde vienen acá, entramos a través de la dama, que mira cómo guardan obra, parece un retrato, bueno, sin dudas de la época de Luis XIV, tal vez no sea el propio Luis. Guardan obra, el caballero conduce a la dama, podemos apreciar cómo se colgaba obra, con una superabundancia un tanto apabullante. Esta parece la pose de la Venus de Tiziano. Y acá tenemos, fíjense, la observación por parte de dos, un hombre y una mujer, de una obra de formato oval. Estos dos están mirando una obra pequeña que muestra esta dama, este tercer caballero también observa. Esta fue entonces la última obra de Watteau. Y nosotros ahora vamos a recuperar
una imagen que ya vimos la vez pasada, así entramos a través de algo conocido con uno de los grandísimos también artistas. Yo diré que hay 3 de los grandes artistas de la época del rococó, que son Watteau, Boucher, que vamos a ver ahora, y Fragonard, que nos toca la vez que viene. Dejamos para la vez que viene la transición del gusto del rococó hacia un otro estilo. Vamos a ver la cuestión de la convivencia del rococó con otra cosa que va a ir apareciendo, primero de manera subterránea, después de manera dominante. Por ahora estamos en un rococó súper pleno. Los artistas que se dedican a este gusto gozan de muy buena estima. Vamos con Boucher. Boucher es un artista que más que brillar en la regencia, va a brillar durante el reinado ya de Luis XV y con una mecenas muy importante que fue Madame de Pompadour, amante de Luis XV. La vez pasada habíamos hablado un poco de esta obra que nos viene bien para recuperar algunas cuestiones. Les puse 3 obras de distintas épocas de este artista para arrancar, de tipo de género. Esto quiere decir gente haciendo cosas, cosas más o menos comunes y corrientes. Estamos en una casa de una burguesía seguramente acomodada y recupero algunas nociones arquitectónicas que me van a venir bien. Tenemos ventanas muy grandes, porque recuerden ustedes que hablábamos de que en la arquitectura del rococó no había grandes innovaciones, salvo la reducción de los tamaños en las habitaciones y cantidad de las mismas. Las habitaciones ya se hacían para una finalidad. Yo acá duermo, yo acá como. En lugar de yo acá como, duermo, recibo visitas y me dedico a mis manualidades, que no las había. Alguna habría, pero no tanto. Tengo un espejo y tengo decoración rococó, que la voy a reconocer porque es equilibrada, pero no simétrica. Como habíamos visto la vez pasada, por ejemplo, a través de estos candelabros, o también el mismo reloj que hace como un formato de X. Tengo también la venera, la ostra, como gran motivo decorativo propio del rococó. Mucho empleo de oro por ahora y un objetito chino, una que está de furor en ese momento, un Buda sonriente, gordito, muy feliz, un Happy Buda. La familia se reúne para atender a los chiquititos. Un nenito, nenita más chiquito, más grande, perdón, por acá, uno más bebé por ahí. La asistencia de una niñera. La señora toma su chocolate. Con su servicio de porcelana, tal vez traído de la China, tal vez ya fabricándose en Francia. Hasta entonces se había empleado loza. La porcelana es algo muy admirado, importado hacia Francia, venido de la China, y en Francia se va a buscar imitar esa finura maravillosa de la porcelana. Muchos están condensados ahí juntitos. Otra obra que también compartimos la vez pasada y que está bueno volver a traer, así volvemos a ratificar la importancia de los artículos chinos, es esta otra que se llama la toilette. Esto quiere decir, esta señora está arreglándose. Está en su boudoir, entonces. Fíjense, su tocador, una habitación específica para este tipo de cosas. Eso acá tengo un abanico chino, voy a tener una pantalla para la chimenea con un motivo también chino, y en breve vamos a ver otro diseño de pantalla también de Boucher y también con motivo chino. Veo una situación un tanto desordenada y por lo tanto negativamente vista a través del ovillo de lana que se cayó de la bolsita y con la cual está jugando el gato, entre las piernas tuqui abiertas por parte de la señora que está vistiéndose, atándose la media, pronta a recibir una cofia por parte de la doncella.
Y en ambas observamos, ahí por un lado, acá también por el otro, estos lunares artificiales que se aplicaban para embellecerse. El biombo también es de origen oriental. Hay un cierto desorden en general en todas las cosas. A la señora le falta terminar de vestirse. Está en eso. Espejo también por allá. Y le agregamos ahora una nueva. Esta se llama La Mañana o la visita de la modista. La señora ya está completamente vestida, arreglada y todo, y está recibiendo en una habitación, bueno, pareciera que es su cuarto, la visita de la modista, que trae en su caja, en sus cajitas, una muestra de cosas para ver qué le gusta a ella, porque la moda no se compraba, digamos, los vestidos ya hechos, sino que yo recibía a la modista y le compraba una tela, unas cintas, a otra les compraba unos encajes, a tal otra cosa, y después yo decía esto con esto, con esto, con esto, ármenme un vestido, de esto podemos hablar la semana que viene, un vestido que tenga esta combinación. Todo era muy único, muy personalizado. Entonces, interesante, el gato se sienta en la silla, la modista no tiene asiento, se acuclilla a los pies de la señora y ella observa lo que le han traído. Con una diferencia de clases importante. Y otra vez la decoración, observo la decoración. Y reafirmo la cuestión del rococó a través de las curvas y el recurso que seguramente veremos dentro de un rato, más de una vez, del cajoncito abierto, que veo acá y que veo acá también. Y que Boucher no va a ser el único que lo emplee. No es que tenga una simbología, pero el cajoncito abierto dibuja profundidad. Acentúa la profundidad de los objetos. En este caso los muebles, crea más diagonales. Y eso es un recurso, ya sabemos, más barroco, la de la profundidad que la superficialidad que han buscado los artistas de corte más clásico. Hablando de chinoiserie, dos objetos y veamos obra de tipo chinois de Boucher. Ya les digo, China está de moda a través de la importación de porcelanas, de un comercio muy favorecido. Y esto va a desarrollar en Francia la chinoiserie, que no es chinoise, es chinoiserie. Fíjense, ¿no? Es una palabra con un rulo. Chinoiserie es chino a la francesa. Entonces, por ejemplo, en este diseño de este mueble esquinero, yo tengo una escena que me remite al gusto chino, a la pintura china, a través de esa vista de pájaro, un punto de vista muy elevado, figuras empequeñecidas, propiamente del arte chino, enmarcada en rocallas. Esto es el motivo decorativo propio del rococó. Una de las dos palabras, ¿se acuerdan?, que le daba nombre al rococó, rocaille, que es todos estos elementos que son curvilíneos, en C, en S, derivados de la naturaleza, equilibrados pero no simétricos. Y Boucher, acá tenemos un diseño para una pantalla para la chimenea, como teníamos hace un momentito con la toilette de la señora, ¿no? Entonces acá me voy a acercar y voy a otra vez observar lo mismo. Los elementos decorativos están muy equilibradamente dispuestos, pero no en perfectísima simetría. Y en el centro una escena de inspiración oriental. Estos dos
comen de este enorme fruto. Aparentemente esta es una alegoría del sentido del gusto. Nosotros vimos algunas cosas al respecto de los sentidos el año pasado. Siguen reproduciéndose, pero acá con inspiración china. No encontré de otros sentidos. Seguro que hay. Fíjense cómo hay referencias a caracoles, flores, agua, pelo de animal, todo entonces de tipo orgánico. Y Boucher no se va a quedar atrás a la hora de representar situaciones chinas de un país que nunca fue, ¿no? Al que él nunca fue. En todo caso, inspirándose en escenas que él verá a través de la pintura de porcelanas o de alguna otra índole, pero porcelanas es lo que más llegaba a Francia. Él va a hacer estas representaciones basadas muchísimo en su inspiración, ¿no? Todo lo que sea exótico va a aparecer. Ahí tenemos a un señor de mucha importancia, por eso su superioridad en el cuadro, observando un espectáculo de música y danza. Un espectáculo en la corte imperial. Y acá que tenemos una chinoiserie. Son todos inventos, son caprichos, un poco podríamos llamarlos caprichos, así también lo relacionamos con algo que veremos cuando hablemos de pintura veneciana. Un poco, estoy pensando ahora, es un capricho lo hecho por Watteau con el embarque hacia Citerea, con gente de una época y figuritas mitológicas sin época, ¿no? Todo exótico, exótico, exótico. Y divertida está este grupín de tres que se ve que a Watteau le gustó mucho, funcionó. Watteau no, Boucher. Y lo representa en este otro cuadro de 1750. Otra chinoiserie. Esta señora, el niño y el señor ese que está ahí. Para mostrar algunos, Boucher fue un artista muy prolífico, Así que traje una pequeña selección de todo lo que hace Boucher. Por ahora entonces, obras de tipo de género, obras de inspiración china. Vamos con obras de tipo mitológico. A ver qué mitología nos encontramos acá. Y ya para empezar estoy viendo algo medio parecido a lo que teníamos con Watteau, porque me voy a acercar. Miren la elección de los colores, ¿no? Frescos, aéreos, hermosos. Bueno, hacia ahí nos dirigimos justamente, hacia el disfrute. No es poco, El arte rococó busca la expresión del disfrute de sus clientes. Acá tengo a Venus, que parece que también otra vez le quiere sacar las flechas a Cupido y Cupido está medio enojado. Siempre me están sacando las flechas. Las palomas son atributo de Venus, las rosas ya también sabemos son atributo suyo. Ven que estamos ante anécdotas graciosillas, no estamos ante la representación de mitos muy importantes, no sé, Palas Atenea impide que Marte haga de las suyas. No, eso habría sido propio de un Rubens en el barroco. Acá estamos en el rococó, los dioses son más o menos los mismos y por lo general están ahí para desarrollar algún desnudo, como acá, donde vuelve a aparecer Venus en su toilette, en la toilette, no en el toilette, la toilette de Venus. Entonces Venus está acicalándose como la dama que teníamos hace un momento.
Los angelitos la ayudan, acá hay un espejo. Por eso este angelito está levantándole mechoncitos y viendo que le queda bien y la mira en el reflejo. Y todo es un festejo a los sentidos. Ella es hermosa, rodeada de estas cortinas de color y suaves además, y el sentido de la vista con el espejo y el perfume con este quemador de resinas, maderas olorosas. Otra vez aparece la paloma, otra vez aparece la venera, la ostra, símbolo de Venus, y acá tengo algún objeto que me hace profundidad, con ese escorzo, como esta jarra, y muchas diagonales. Todo esto es propio del gusto que hasta ahora hemos llamado barroco, pero podríamos llamar no clásico. Esto lo vamos a usar, lo tenemos en mente. Así distinguimos que hay clásico y no clásico. Y el rococó no es tan clásico. Acá otra vez Venus, con clara inspiración en la obra de Watteau. Venus y una amiga pararon a descansar, dejan el carcaj con flechas, ahí hay uno de los perros cazadores, acá están las presas. Y un cortinado maravilloso que sale de la nada y que le permite a Diana, sentarse y sacarse la ropa porque estoy cansada y tengo calor. En el rococó si hay dos chicas y yo no sé cuál es Diana, Venus o tal, la más blanca y más rubia, esa es. Hay un gusto muy particular, muy específico, por la blancura, por el pelo dorado, clarito, que hace que distingamos siempre de quién se trata. Porque muchas veces va a haber muchos desnudos femeninos. No son obras hechas tanto por el amor a la mitología como por el amor al cuerpo, ¿no? Así que acá tenemos a Diana, acá tengo otro dios, que es este que está acá, Pan, y Siringa. Siringa es una ninfa de la naturaleza, muy bella, y Pan la persigue y ella ruega auxilio a los dioses porque no quiere estar con Pan. Y entonces los dioses la van a convertir en cañaveral. Si les suena la historia, es porque el año pasado nosotros vimos la misma temática de Poussin, un artista clásico. Fíjense que nos va a venir hermosamente acá contrastar una obra de tipo más clásico con una obra no tan clásica como la del rococó. Entonces, si uno mira la de Poussin, ahí viene Pan, ahí viene ella. Ella en especial me recuerda mucho al método de trabajo de Poussin a través del uso de figuritas de cera, modeladas por él mismo, iluminadas de determinada forma. No sé si acá lo usó o no, pero lo que sí me da la idea es de que parece que no está la sensación de humanidad, urgencia, uy, viene encima mío este señor que no quiero. Parecen más bien una persecución entre dos esculturas. Y eso ralentiza la acción. Y me calma. Y eso es algo propio de lo clásico. Lo clásico funciona porque no es excesivo. En cambio, en esta otra obra, en donde aparece muchas diagonales, fíjense a través de la mirada de ellos dos, la diagonal del cañaveral, la diagonal del cuerpo de ella, el formato oval, vuelve a aparecer el formato oval, y la manera de pintar, en este caso, mucho más informal, hay una mayor inminencia de que algo va a pasar.
Y sí, ella se va a convertir en cañaveral. Fíjense otra vez, ella es mucho más blanquita que las otras amigas. Ella se va a convertir en cañaveral y él diciendo, bueno, no me queda más nada que cortar unas cañas y hacerse una flauta con distintas longitudes que conoceremos como el nombre de flauta de pan por él. Ven que la temática es siempre erótica. Los dioses tienen otras cosas, hacen más cosas que perseguirse entre sí, pero para el rococó no. Y yendo más hacia sujetos de la vida real que habitaron en el rococó, acá tenemos a una de las amantes de Luis XV. Luis XV parece haber sido un rey bastante leído, interpretado mal a lo largo de la historia. Bueno, con no mucho interés en el gobierno. Parece haber sido bastante tímido y a la vez haber tenido muchas amantes. A lo mejor encontraba en ellas algo que el gran gentío que lo rodeaba no le daba. También eso es muy posible. Tiene varias amantes, 3 o 4 son hermanas entre sí. Y esta es una de las menores en edad y menores en importancia. Una irlandesa y una chica de origen irlandés y francés, Marie-Louise O'Murphy, que acá posa para Boucher, en esta obra entonces hecha para el rey y que tiene un par de versiones porque tuvo éxito el formato y entonces fue repetido en más de una ocasión. Ahí aparece ella, desnuda. Acá me dirán, bueno, pero Anabela, esta no tiene excusa mitológica. Bueno, pero es una obra de consumo recontra personal, no es algo para andar compartiendo, mostrándolo en un salón. Hay unas rositas caídas a los pies del diván, otra vez estos cortinados maravillosos que cierran un poquito la obra, y ella, muy jovencita, mira afuera. Fue quiso ser competencia de Madame de Pompadour, pero finalmente fue casada y expulsada del complejo versallesco. No es que estuviera en Versalles, pero estaba muy cerquita de Versalles. Ahí tienen otra versión de la misma imagen. La rosita cambió de lugar, en lugar de estas cosas, acá este almohadón y esa mesita o lo que sea, acá tengo un quemador de perfume como el que teníamos hace un momento. Pero las dos se parecen mucho, las dos versiones. También se conoce como la odalisca rubia. Y llegamos así a Madame de Pompadour. Madame de Pompadour, que no era de origen noble, sino burgués, y que sí tuvo una educación bastante cuidada. Va a ser ennoblecida para escándalo de la corte para poder formar parte del círculo de Luis XV. Y bueno, será muy despreciada por las hijas de Luis XV, Mesdames, que van a aparecer más de una vez. La semana que viene van a volver a aparecer. Si ustedes vieron, por ejemplo, la película María Antonieta de Sofía Coppola, dos de ellas, Victoire y se me va el nombre de la otra, son de las tías, Mesdames Tante para entonces, ya en ese momento, que son tías de Luis XVI, el marido de María Antonieta. Y son dos señoras que nada les viene bien y que critican a Madame du Barry, critican a María Antonieta también. Ya para entonces Madame de Pompadour ha muerto. Madame de Pompadour, fíjense en esta primera imagen que nos pinta Boucher de ella, aparece rodeada de rosas, amorcillos, ambos elementos propios de Venus. Y a los pies de esta especie de medallón, una referencia a las artes. Ella fue importante mecenas de las artes, la pintura, la música, acá hay una pluma, la escultura, fue una importante mecenas del gusto del rococó.
y va a encargar a Boucher muchas obras. Dada la importancia de Madame de Pompadour, por ejemplo, en el encargo de juegos de porcelana, la porcelana de Sèvres desarrolla un tono de rosa al cual bautiza Rosa Pompadour, que es el que estamos viendo nosotros acá. Qué lindo tener un color en tu honor, yo quiero un color para mí. Rosa Pompadour, acá con estos elefantes y rosas. Y mucho adorno como corresponde al rococó. Y por cierto, ese dinamismo que implica la torsión del diseño. Rocalla como motivo decorativo. Todo súper rococó. Hermoso. Hermoso, hermoso. A mí me divierte mucho el rococó. Y ahí tienen otras piezas también rosa rococó. Perdón, rosa Pompadour, no rosa rococó. Las rositas rococó son preciosas. Bien, retratos de Madame de Pompadour, todos de Boucher. Ahí la tenemos en una versión más despojada de otro retrato que ahora vamos a ver y poder analizar a gusto, donde la vemos toda adornada y con un pequeño escritorio con un sobrecito, lacre y un anillo también para sellar la carta y un libro. Y otra vez entonces hagamos memoria con respecto a lo que vimos la vez pasada y lo que venimos viendo desde el año pasado. Pregunta: ¿cuánta gente hemos visto leyendo desde el año pasado para acá en los cuadros que compartimos? Y si tenían libritos, ¿cuántos libritos me imagino yo que no sean libros religiosos puedo estar pensando que están leyendo? Libros piadosos. Bueno, en los retratos de Madame de Pompadour y la abundancia de siempre haciéndose representar con libros, estoy viendo entonces a una señora que no es de origen aristocrático, que busca una representación de sí misma con algo que hoy asociaríamos con la cultura. Y esto es algo importantísimo entonces al rococó, que es al rococó, no al periodo artístico, al siglo XVIII, que es la cercanía entre una alta burguesía y una aristocracia, la búsqueda de el adueñarse de elementos culturales, hasta entonces monopolio de la aristocracia. Eran los únicos que dominaban los códigos artísticos como los que veíamos nosotros el año pasado. Ustedes recordarán que veíamos obra donde decíamos, ¿y esto quién lo podía entender? Los pocos que lo habían encargado y sus amigos, no muchos. Bueno, empieza a buscarse a partir del 18 un mayor acceso a la cultura que va a redundar en mayor cantidad de gente letrada. Tampoco piensen, ahora el 100% está alfabetizado. No. Más gente que lee, más productos para esa gente que lee. Nuevas formas de literatura, más publicaciones a través de libros. Y ya les digo, nuevas formas de literatura a través de, por ejemplo, el nacimiento del periodismo. Y este es el retrato de Madame de Pompadour, ahora después van a ver otro, precioso retrato. Sobre este vestido, en la película Relaciones Peligrosas se inspiraron para uno de los vestidos de Glenn Close. Amo este vestido, amo a Glenn Close. Fíjense, a ver, me voy a acercar, así la vemos a ella, toda con sus flores y cintas, hermosa, diagonal. Siempre Boucher, ¿no? Con el libro abierto. La escritura por su parte, como ya esperamos, con el cajoncito abierto, como ya les decía antes, y no es la última vez que lo veremos. Más libros, un cuaderno, rosas, atributo de Venus. Acá tenemos algo con un emblema real. La verdad desconozco acá de qué va, pero
Más rosas, más elementos de escritura, de música, un perrito que me habla de la fidelidad, del amor, porque Venus es la diosa del amor. No es que son elementos para tranquilizarnos de que no está con el rey por otro motivo que por el amor. Y atrás veo un espejo en el cual ella se refleja de espaldas y que deja ver un mueble con más libros, con un reloj, con un cupido. Todos son entonces elementos, salvo el reloj que es algo de tecnología, de la última en todo caso, que me habla del amor por la lectura, la cultura que tiene ella, patrona de las artes. Se me ha ocurrido a mí la posibilidad entonces de que la presencia del espejo venga por el lado de ser otro símbolo más de Venus, ¿no? Recordemos que el año pasado hemos tenido varias Venus del espejo, como esta de Tiziano, donde Cupido sostiene un espejo para ella, a ella la vemos parcialmente en ese espejo, o bien esta otra versión, otra de la misma temática, de Rubens. Rubens copia literalmente la que acabamos de ver de Tiziano, haciendo por supuesto su propia vuelta de tuerca, y acá hace otra diferente, donde Venus se refleja, y acá sí captamos su reflejo muy bien, asistida por una doncella y por un Cupido que sostiene del espejo, o la de la Venus del espejo del propio Velázquez. Bueno, idea mía, seguramente Boucher juega una vez más con la idea de Venus, relacionándola con Madame de Pompadour, una diosa del amor. Y también por el lado de la diosa del amor, recordemos la obra de La primavera de Botticelli, en donde estamos en este jardín de Venus poblado de flores, entre naranjos y sus flores de azahar, ¿sí? Porque esto también posiblemente nos permita darle un lindo marco, mejor, más rico, a este otro retrato precioso de Madame de Pompadour, entre árboles de naranjo en topiario, que es lo que ustedes ven a la derecha, árbol enmacetado, de naranjo en flor, como se ve allí, el lado de la derecha. Ella está acá vestida de rosa, con rositas a sus pies, con otro perrito o el mismo si quieren, arbustos de rosas, atributo entonces de Venus, y una escultura de Venus y Cupido, una Venus bastante maternal que recibe a Cupido en sus manos. Un hermoso retrato, la verdad me encantan ambos. Boucher, entonces, y de Boucher hemos tomado una fracción, es muy amplia su obra. Hablemos ahora de otro artista coetáneo de Boucher, que es Maurice Quentin de la Tour, del cual solo nos quedan pasteles. Pastel es una técnica que es algo así como hija de la pintura, del óleo y de la tiza. Y acá está Quentin de la Tour representando a Madame de Pompadour, también él. Retrato que ha aparecido ya unas cuantas veces y lo reflotamos. Apareció la vez pasada para hacer referencia a la técnica de pastel, a la venera o la ostra, motivo que es la otra parte de la palabra rococó, coquille, rocalla y coquille. Madame de Pompadour aparece, insisto, piensen que esto es un pastel. O sea, el dominio de la técnica que tiene este hombre no puede ser. Miren, vuelve a aparecer el emblema con las 3 torrecitas, como una carpeta con cosas.
Ella tiene múltiples materiales de lectura, música, eso que está ahí, que no sé qué es. Esta no sabría decirles qué viene a ser, pero los títulos no están ahí porque sí. Uno de los títulos más importantes es la Enciclopédie, la obra de Diderot, donde, como ya dijimos la vez pasada, Diderot y su círculo se proponen clasificar todo en el mundo, así como ya veníamos clasificando las sustancias y su complejidad según si tenían alma, vida y tal. Bueno, la Enciclopédie se va a referir a todo. Queremos incorporarlo y ordenarlo. El espíritu de las leyes y otras cosas que me resultan ilegibles. El globo terráqueo aparece por acá. Otra vez, acá tengo una pintura así de panel y ella, allá hay un instrumento musical, magnífica. Y este halo azul que ustedes apreciarán alrededor de ella, que por cierto queda muy bien, responde a que se trata de 8 papeles azules sobre los cuales él ha trabajado la cara, luego los pega en la tela y trabaja el resto del cuadro. El azul seguramente será de esa forma, será azul y no otro color, cosa que él emplea mucho estos papeles azules porque quizás contrarrestan, bueno, colaboran seguramente para él a la hora de tener que hacer el tono de la piel, trabajando en cuanto a complementarios de alguna manera. Hermoso retrato y una calidad realmente en el dibujo de la pintura fabulosa. Otro artista de formación desconocida, pero como les digo, trabaja al pastel y solo nos quedan pasteles. ¿Habrá trabajado al óleo? No sabemos. A él le corresponde entonces la realización de este retrato que nosotros tuvimos la vez pasada. Ahora le podemos dar mejor cara al propio Quentin de la Tour, que ahora va a aparecer en breve. Ahí tengo a Luis XV, que como les digo, me parece muy humano. O sea, entiendo a un señor que sea muy tímido y poco dado a grandes reuniones y lucirse como su bisabuelo, y a la vez que encuentre mayor contención con determinadas mujeres. Así que ahí lo tengo a él. Acá tengo otro retrato y vamos a hablar de este señor la vez que viene. Este es el filósofo Jean-Jacques Rousseau, también trabajado al pastel. Y un autorretrato, miren qué bonito, qué simpática la pose de Maurice Quentin de la Tour. Y con esta idea de la paleta con estos azules y verdes que usa el rococó y por lo tanto también digamos rosas, amarillos, pero tiene una cierta frialdad, una frescura la paleta de rococó, la tengo en mente para hablar de lo que viene a continuación, que es ese artista que no cultivó el rococó, pero que trabajó paralelo a ello, que fue Chardin. Jean-Baptiste Siméon Chardin. Pero bueno, les cuento una palabrita más con respecto a ¿no? Quentin de la Tour termina sus días, pobrecito, confinado en su casa, al cuidado de su hermano, con cierta demencia. Pobre hombre. Tuvo un apartamento en el Louvre. Eso es una pregunta que me queda pendiente para en algún momento resolver. Cuando había artistas que entraban dentro del gusto del rey y formaban parte de este grupo de artistas, podían llegar a pedir y obtener un apartamento dentro del Louvre, quedando al servicio del rey. Bueno, tuvo el suyo.
Acá hice una línea de tiempo que nos va a venir muy, muy bien. Así ordenamos lo que estuvimos viendo y lo que nos queda por ver hoy y también un poquito la vez que viene. Igual la vamos a volver a traer también la vez que viene. Miren, acá tengo en rojo los reinados, solo los reinados. Luis XV de 1715 a 1774, Luis XVI de 1774 a 1792. Vato lo voy a tener, fíjense, naciendo en 1684, muere en 1721, desarrolla su obra, fíjense, previo y un poquito durante el gobierno de Luis XV, pero sobre todo durante la regencia. Boucher nace ya en el siglo XVIII, en 1703, Latour en 1704. Chardin, 4 años antes que Boucher. Fíjense que son todos de la misma generación. Vamos con Chardin. Y la vez que viene nos queda para hablar de Fragonard, que desarrolla bellamente el rococó y hacia el final de su vida va a haber el cambio en el gusto. Y Elisabeth Vigée-Lebrun, quien va a ser, entre otras cosas, la primera pintora de María Antonieta, la esposa de Luis XVI, y que, dada la extensión de su vida, y que es bastantes años menor que Fragonard, encuentra el cambio de gusto mucho antes y se adapta a él. Pero esto nos queda para la vez que viene junto con escultura. Vamos con Chardin. Antes de Chardin, esperen que quiero ir un toque para atrás. Esta frescura de la paleta que yo encuentro en el retrato de Madame de Pompadour de Quentin de la Tour, en el retrato del rey y en el retrato del propio Quentin de la Tour, contrasta con la terrosidad, en todo caso, de la paleta que usa Quentin de la Tour a la hora de representar a Rousseau. Me viene el bien para asociar entonces a Rousseau con Chardin. Y vamos con Chardin y una primera obra. Jean-Baptiste Siméon Chardin es un artista del cual hay poca información acerca de su primera formación. Va a llegar al título de maestro en la Academia de San Lucas. Exhibe unas obras en 1728, como en la de esta obra en particular. Exhibe unas obras en donde se exhiben en la Plaza Dauphine en París, obras hechas por artistas jóvenes en determinada fecha en particular. La aprecian 2 miembros de la Real Academia de Bellas Artes, y ellos lo invitan a Chardin a formar parte como académico en naturaleza muerta. Todo esto me informa un montón de cosas, ¿no? Que no es que yo podía pintar alegremente lo que yo quería, yo era académica en esto, me tienen que invitar o tengo que de alguna manera hacerme conocer. Exposiciones que empiezan a hacerse un poquito más accesibles. Fíjense, un día se muestra la obra de artistas jóvenes en este lugar. Solamente tengo un recuerdo de algo medio parecido cuando la vez pasada, el año pasado, hablamos de Velázquez yendo a Roma y exhibiendo el retrato nada menos que del Papa en el Panteón. ¿Se acuerdan? Acá estoy, artistas jóvenes, o sea, poco conocidos, mostrando lo que pintan, no el retrato del Papa, el retrato del Rey. Hay una mayor accesibilidad a temas menos importantes de artistas poco conocidos. Un signo lindo para considerar. Bueno, y Chardin entonces muestra obra de la que él cultiva en una primera época. Chardin hace tres temas, 2 en realidad. Empieza con naturaleza muerta. En algún momento, y lo vamos a ver, dice, bueno, no puedo seguir pintando naturaleza muerta porque no vendo más nada. Empieza a cultivar la pintura de género. Y más adelante en su vida deja la pintura de género, vuelve a la naturaleza muerta y empieza a pintar al pastel. Seguramente porque los ojos, la vista empieza a fallarle.
Bien, acá entonces Joven exhibe obras de naturaleza muerta como la que estamos viendo acá, y vuelvo a retomar la cuestión de la paleta terrosa. No tanto por lo terroso, sino porque no es la paleta apastelada, decorativa, agradable que yo tenía en el rococó. Es una paleta más pedestre, esta otra que yo tengo acá. Y vamos a ir esbozando, así esto lo retomamos la vez que viene, que Rousseau es uno de los filósofos de la Ilustración, que van a estar mucho más en sintonía con Chardin que con el propio Rococó. Son todos coetáneos, pero la Ilustración va a mirar al Rococó y va a decir: ¡cuánta frivolidad! ¿Qué es esto de tomar, por ejemplo, los grandes dioses a través de sus situaciones más mundanas? No, miramos a los grandes dioses para elevarnos, no para bajarlos a ellos. Y pensemos además que la aristocracia y la alta burguesía son los grandes encargadores y consumidores de arte rococó. Hay otra burguesía que es la de la Ilustración, una burguesía más letrada, más culta, a la cual quiere relacionarse, por ejemplo, Madame de Pompadour, amiga de Voltaire, otra vez otra relación con, estábamos viendo obra rococó y viendo a su vez su cercanía, y también quiero establecer su distancia con la Ilustración. Son cercanos, también porque la propia Madame de Pompadour es un trasplante de la burguesía dentro de una aristocracia. Es elevada al rol de marquesa para ser amante del rey. Bien, entonces, más del gusto de la Ilustración, que vamos a ver nosotros la vez que viene, va a ser Jean-Baptiste Siméon Chardin, que acá nos pinta a una liebre muerta junto con algunos elementos de la cacería. Ahí tenemos otra. Parece que él deja por escrito que es un maestro suyo le dice: pinta esta liebre muerta, no sé cuál será, y que eso a él le hace una especie de quiebre y dice: yo me voy a dedicar a la naturaleza muerta, le encanta. Por eso traje estas liebres. Trabaja con lentitud. La elección de objetos que hace, fíjense que no es los objetos más decorativos y definados como hemos visto hace un par de clases cuando hablamos de naturaleza muerta holandesa. ¿Recuerdan la naturaleza muerta clásica? Langosta, ostras, papagayos, frutas exóticas y todo con cintas. Y bueno, eso era un gusto, decíamos, holandés, pero más afrancesado. Pareciera que Chardin está más cerca de la Holanda tonal que de la Holanda clásica. Fíjense, la paleta es corta, el tonel de cobre. Es un artista, como les digo, que trabajaba lento, sobre todo porque no se desprendía de las obras hasta que él mismo decía: no necesita nada más. Por lo tanto, tampoco era que podía andar mostrando producciones copiosísimas. Tiene mucha obra igual, pero no tanta como podría haber tenido si hubiera sido con una mentalidad más comercial. Y acá pasa a la pintura de género, en este caso con una lavandera. Esta señora que está lavando ropa ajena. El gato tiene una mirada súper intensa, por favor. Está lavando ropa que le llevan, ¿no es cierto?, para que ella lave. Anduve leyendo que para blanquear ropa se usaba ceniza, que esto dañaba mucho a las manos. Y una cosa que trata bastante Chardin es la cuestión del jabón, que es algo muy caro y que perjudicaba menos las manos.
El hecho de que estemos haciendo pompas de jabón, como están haciendo estos nenes acá, uno más grande, otro más chiquitín, me habla de un jabón que lo permite, es un jabón caro. Son sutilezas que se nos escapan, tal vez. Observo, la ropa no es la ropa en mejor calidad del mundo, estamos ante gente vestida parecido, peinada parecido, pero sin el empolvado del pelo, por ejemplo. Tienen que ver y no tienen que ver con la clase social que consume rococó. Esto no es rococó. ¿Cómo pienso entonces a Chardin? Como Chardin. Esto nos va a pasar bastante en este año. Ya sabemos, los artistas no es que saben que pertenecen a la época del rococó y entonces pintan acorde con su época. Habrá algunos artistas que dicen, yo prefiero pintar así. En tanto pueda más o menos vender esto y sostenerme, no voy a adaptarme al mercado y cambiar mis gustos y pintar otras cosas. No le va mal a Chardin, tiene un gran protector que es el hermano de Madame de Pompadour. Después, cuando muere Luis XV y este señor es sustituido en su rol, algo así como de supervisor artístico del rey, por otro, menos amable, ahí sí empieza Chardin a sufrir un poco. Pero estuvo en bastante alta estima, se encargaba de las colgadas de obra en los salones artísticos. Va a tocar algo interesante, que es gente que trabaja y también el ocio. No es un ocio tan nivel Narnia como sería juguemos a que vamos o volvemos de la isla de Citerea, sino que es un ocio mucho más pedestre. Juego a hacer un castillo de naipes. Tema que va a representar muchas veces. Miren el cajoncito abierto, el cajoncito que crea profundidad. De otra manera la composición sería demasiado clásica, paralela al plano del cuadro. Los naipes, todo están haciendo escorzos y creando profundidad, aparte del propio chico. Todas estas obras se llaman el castillo de naipes, se distinguen por año o por museo. Otra vez el cajoncito. Los naipes doblados, ¿no? Porque yo cuando hago mis castillos de naipes no son doblados. Ahí los ven. ¿Ustedes doblan sus naipes cuando hacen castillos de naipes? Este dejó de lado los naipes y está, pareciera que con un cortaplumas, afilando la tiza para hacer algo. Parece tener un dibujo acá medio extraño. Pero sin duda me recuerda a los chicos que juegan con los naipes. Y otro más, acá con su tiza, no hay naipes. Este sí es un retrato de un niño particular en cargo de sus padres, que deja de lado sus cositas y juega con una peonza, un trompo. Pelito empolvado. Este es un niño de un pasar económico superior. Él va a ir mejorando su propio pasar económico y terminar teniendo también un apartamento en el Louvre. Esta me hizo gracia para hacer dejar de lado a los niños con los naipes y pasar a otras escenas de género, como esta que se llama La Gobernanta, la niñera, en donde, como verán, abajo hay los naipes, una raqueta, una de estas cositas para jugar al... No me sale. Juguetes diversos.
Bueno, nenito, se te acabó la diversión, la señora está medio, fíjense, ¿no? Él está con la mirada baja, anduvo jugando demasiado, es hora de ponerte a estudiar. Y el cajoncito abierto, siempre. Ella le cepilla el tricornio, el sombrerito, que me encanta el sombrerito este con la coletita, la moda de la vestimenta me encanta, del peinado y vestuario así masculino me parece precioso. Pero comparen con lo que venimos viendo del rococó, porque las escenas que teníamos, que eran pocas, las escenas de género, las de Boucher, el desayuno, la toilette y la mañana, no nos mostraban grandes tareas por hacer. Uy, el estrés que me aguarda. Este nenito tiene que dejar de lado su juego para ponerte a estudiar. Esta obra de 1740 es una de las obras que en la única oportunidad que Chardin tuvo de conocer al rey Luis XV, ofrecérsela y se la compra Luis XV y pasa a formar parte de este grupo de artistas que tienen sus apartamentos en el Louvre. Se llama La plegaria antes de la comida. Fíjense que tiene como un contenido moral todo, ¿no? Niños que juegan en un recreo, que después les dicen anda a estudiar. La oración antes de comer, la lavandera con su oficio. Esa es la otra obra que también él vende a Luis XV. Es el que Luis XV, como buen rey de la época, era amante de las artes y valora obras de este tipo, no solamente de las rococó. La madre laboriosa se llama esta, ayudada por una hija. Ese perrito que parece que tiene las orejitas achataditas. Ay, qué lindo, acabo de verle las baldositas como hexagonales, ¿no? Ven que Chardin creo que tiene más parentesco con cierto elemento de la pintura holandesa que con la Francia de su propia época. Y hacia el final de su vida, Chardin empieza a retomar la pintura de la naturaleza muerta. Por cierto, no les dije, hace versiones de sus propios cuadros. Esta es, creo, mi favorita de sus naturalezas muertas. Se llama La Brioche, con su botellita de licor y su azucarero, frutitas, una mini mesa dulce. Una brioche que yo interpreto debe estar perfumada al limón o a la naranja. Muy sencilla, sin ya esa simbología como la que veíamos nosotros en la naturaleza muerta holandesa. Y terminando, bueno, y ahí tienen otra naturaleza muerta de preciosa, flores y con una vasija probablemente de inspiración china, pintada en azul. Un par de retratos, así le conocemos la cara a Chardin, ejecutados al pastel. La obra de tipo Chardin, ya les digo, cuando él pierde el patronazgo, o la protección, mejor dicho, que sí tenía de parte del hermano de Madame de Pompadour, va cayendo fuera de estilo. El propio rococó en sí, que esto no lo es, también ya ha quedado fuera de moda. Él muere en 1779, para 1780 redondamente tenemos que decir que el rococó
is no more, y que el que empieza claramente a ser el líder de todas las batallas es el neoclasicismo. Esto lo vamos a estar observando, es algo que ocurre durante claramente el reinado de Luis XVI, pero que ya tenemos algunos indicios, siempre los indicios, piensen que cada periodo tiene cositas que van apareciendo antes, ¿no? Que durante el reinado de Luis XV teníamos los descubrimientos de Herculano y de Pompeya en 1738 y 1748 respectivamente, que van a ir desatando el gusto por lo clásico, que desemboca en el neoclasicismo después. Así que cuando muere Chardin, muere un tanto en una cierta oscuridad ya. Y recién va a ser rescatado otra vez artísticamente, les diré, en la segunda mitad del siglo XIX. Último autorretrato de Chardin, me encanta este autorretrato, con sus anteojos y con su visera. Así la luz que tiene es la que él busca, no anda haciendo malabares con la mirada. Lindo retrato, trabajado al pastel. Amigos Chardin y Quentin de la Tour, por cierto. Y les tiro un dato lindo. La semana que viene vamos a hablar de Fragonard. Y Fragonard, cuando es joven y tiene que formarse antes de poder pedir entrar en la academia, quiere entrar en el taller de Boucher, que Boucher sea su primer maestro. Pero Boucher le dice: anda y formate primero con otra persona antes de venir a molestarme a mí. Así que el primer maestro que va a tener Fragonard, maestro, es Chardin. Y después sí va a poder entrar al taller de Boucher y después sí va a poder apelar a el Prix de Roma, que gana. Así que bueno, la semana que viene nos toca hablar de esos otros artistas más de la época de Luis XVI, Ducreux, escultura que no hemos visto, Fragonard, Vigée-Lebrun, y de la famosa María Antonieta, y vamos a hablar sobre todo de la época extravagante de María Antonieta, del dispendio, de las pelucas extraordinarias, de todo ese tipo de cosas que a mí personalmente me encantan, y que forman parte de este rococó languideciente antes del cambio de gusto que ya hemos observado con María Antonieta cuando se hace representar en ese primer retrato con vestido de muselina que causó escándalo, y tiene que volver al retrato más frabulloso para apagar los ánimos, un retrato más de reina y de lo que se espera que una reina sea. Fíjense cómo estamos ante reyes muy humanos. Después de un rey sol como Luis XIV, cualquiera que viniera a continuación tenía que ser un rey muy humano. Y bueno, por eso quizás lo mal comprendido de Luis XV, que tiene un par de episodios importantes. Les cuento uno y la seguimos la próxima, que fue cuando enferma y casi muere, y pensando que moría, viene un sacerdote a tomarle la confesión y le promete la salvación si confiesa todos sus pecados, cosa que Luis XV hace. ¿Qué pasaría de todos nosotros si confesáramos nuestros pecados y cuando nos curamos nos damos cuenta que el sacerdote publicó toda la lista de pecados que tenemos, haciéndolo quedar muy mal a Luis XV y fomentando la mala visión que el pueblo tenía de él? Después de nosotros, el diluvio, dirá Luis XV, y un poco así será. Eso, una parte, lo vamos a estar viendo la clase que viene. Así que retomaremos rococó, un rococó languideciente la semaine prochaine. Au revoir. Nos volvemos a encontrar entonces la semana que viene.